Tuve una reunión con la Mesa de Artes Escénicas y de la Cultura de toda España para tratar de la política de desarrollo cultural desde los ayuntamientos. Y le transmití que la Federación Española de Municipios y Provincias tiene una vocación decidida de apoyar la cultura de lo local. Tiene una vocación decidida de no permitir que este sea un año perdido para el mundo de la cultura. Y singularmente que tenemos la intención de reactivar las fiestas con toda la garantía sanitaria, la movilización cultural y la acción cultural en todo este verano en toda España. No vamos a dejar perder el verano para estas actuaciones, para el ocio de la gente, para el desarrollo cultural de nuestra gente en nuestros municipios, pero para la movilización de tantos miles y miles de personas que tienen su actividad económica y profesional en el ámbito de la canción, en el ámbito de la música, del teatro, de la danza, de la animación cultural, de los espectáculos callejeros, de la acción musical, de la música tradicional, de la música folk, de las bandas de música, de las orquestas sinfónicas, de todo lo que significan todos los grandes eventos de los veranos en los municipios de España. Nosotros somos grandes sostenedores de la cultura. Y lo vamos a seguir haciendo en este verano. Y de hecho estamos reconvirtiendo unas fiestas pensadas hace un año de una forma distinta, pero ante el COVID y las necesidades de evitar aglomeraciones de garantías sanitarias, estamos, por ejemplo, haciendo que las calles de las ciudades se conviertan en grandes escenarios de teatro para poderlo hacer en tantos sitios, o hacer multitud de escenarios a lo largo y ancho de las ciudades para hacer conciertos más pequeños que respeten siempre el aforo, o hacer movilizaciones de música folk, movilizaciones de espectáculos infantiles, hacer una acción y una forma de entender la acción cultural, la música, el ocio y el espectáculo en el verano. Y no vamos a dejar perder este verano, por lo que significa para la gente de ocio, de diversión, de avance cultural y por lo que significa para miles y miles de profesionales, cientos de miles de profesionales que necesitan del desarrollo de la cultura y de las fiestas del verano. Y así vamos a estar al lado de toda esta gente que tantas veces estuvieron haciendo de nuestras ciudades y que lo siguen haciendo grandes contenedores culturales. Por eso vamos a actuar en este verano, pero empezar a programar también el otoño y el invierno y empezar a programar los presupuestos del próximo año para poder tener la dedicación financiera que se necesita al mundo de la cultura, que es una gran prioridad en el mundo local.